Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos, hermanas de todo el mundo. Estamos acá de nuevo con ustedes, dando gracias a Dios, porque podemos compartir con ustedes el amor de Dios de nuevo a través de este su programa. Amén, que se les bendiga. Señor Río García de Houston, Texas, en el programa Conectado. A través de las redes sociales queremos conectarnos con la audiencia general, con los jóvenes de todas partes del mundo, y hemos creado este programa para ustedes jóvenes, ya que tienen preguntas sobre temas muy importantes que estaremos dando a través de las redes sociales. Y estamos grabando este para ustedes en un día como hoy, que le mandamos también saludos a las mujercitas de todo el mundo. Feliz Día de las Madres. Un fuerte abrazo a cada madrecita. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por esas mujeres que Dios ha usado para bendecir la vida de muchos y que sin ellas pues no estaríamos vivos acá, ¿no? Así que gloria a Dios por sus vidas. Y hoy yo soy Mónica Chamay y el hermano pastor. Amén. Gracias de acá de Houston, Texas. Ok. Hoy vamos a continuar el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos de cómo poder ser salvos, cómo alcanzar la salvación y de qué somos salvos, ¿sí? Dios tiene una nueva vida para cada uno de nosotros, amén, al venir a Cristo. Pero una vez que somos salvos, ahora, ¿qué es lo que sigue? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Amén. Y vemos lo que habla la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos dice la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos damos cuenta que ahora que empezamos en Cristo, no es que allí acabó todo y bueno, ya soy cristiano y ya se acabó todo, sino que más bien, por la gracia del Señor, ahora nosotros somos hijos de Dios y Dios tiene una meta para nuestras vidas. ¿Y cuál es la meta, hermano Rigo? Amén. La meta es que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Lo que quiere Dios de nosotros, dice uno de los versículos en la Biblia, que crezcamos a su imagen, que seamos imitadores como hijos de Dios, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo Jesús. Y déjenme decirte a todos aquellos que por fe hicieron la oración de fe, aquellos que aceptaron a Jesús, o que se hayan reconciliado cuando hicimos el llamado en el programa pasado. Déjenme decirle que animamos a que continuar con estos temas, con estos estudios que vamos haciendo aquí, para que usted pueda crecer. Y la pregunta, ¿tanto y ahora qué? Ya acepté a Jesús. Ya hice, ya sentí que el Señor perdonó mis pecados. Ahora qué es lo que sí. Y a través de este estudio vamos a enseñarles, de acuerdo con la palabra del Señor, qué es lo que sí. Muy bien. Como usted dice, Dios tiene una meta. Y como usted sabe, una carrera no empieza cuando yo me paro en la meta. Sino, no termina allí, sino que ahí está empezando. Y cuando aceptamos a Cristo, empezamos esa vida maravillosa, la meta que Dios se propone, que llegamos a ser como Jesús, que lleguemos a dar la estatura. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere que nosotros lleguemos a dar la estatura de Jesús, que podamos nosotros compararnos no unos con otros, no unos hermanos con otros hermanos, ¿verdad? A veces es común y aún con los niños se mira que se comparan con los hermanos grandes y no, yo ya te alcancé, yo ya te dejé, etcétera, ¿verdad? La iglesia también se da que yo quiero ser como aquel pastor.
Yo recuerdo que a veces yo quería hacer como tal ministerio y le oraba a Dios y le decía, Señor, yo quiero ser como tal hermana. Hasta que un día Dios me habló y me dijo, cada ministerio es distinto. Las personas a las que va dirigida, el tiempo en que se el ministerio, etcétera, todo es diferente. Y que no debía compararme con nadie. Y gloria a Dios por eso, y así es el evangelio. No nos comparemos unos con otros, ni digamos, yo soy mejor que aquel hermano o que aquella hermana, o aquel está peor, o estoy peor que aquel o que aquella. No, porque Dios tiene, cada quien está en diferente etapa, ¿verdad? Si yo acepté a Cristo hoy, no es lo mismo que un hermano de hace 20 años, ¿verdad? Que ya tiene más madurez, etcétera. Entonces, lo importante es que ahora tengamos claro que nuestra meta es llegar a ser Jesús. ¿Y cómo vamos a lograr eso, verdad? Porque de ahora lo que queremos saber, ok, si tenemos clara cuál es la meta, conforme a quién nos quiere comparar Dios y conforme a quién nos va a ir formando, ahora, ¿cómo llegar a ser como Jesús? Fuimos llamados a la hora de aceptar a Cristo a ser hijos de luz, también a ser discípulos. Ahora que aceptamos a Cristo somos seguidores, somos estudiantes, ¿verdad? Un estudiante, un seguidor, un discípulo está aprendiendo siempre de su maestro y ahí el hermano Rigo nos va a ayudar a ampliar el concepto. Acerca de discípulos, ¿cómo llegar a ser un discípulo? Antes que nada, si tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya eres un hijo de Dios. Dios ya te perdonó y ahora eres añadido a la gran familia de Dios. Pero el Señor no solamente quiere que seamos hijos, sino que también quiere que aprendamos de Él, quiere que sigamos sus pasos, sigamos el camino. Y Dios ha establecido principios básicos en su palabra que nos va a permitir crecer en conocimiento de Él. Esto no es de un conocimiento terrenal, esto no es de un conocimiento que lo puedes obtener desde libros. En la misma palabra del Espíritu Santo te va a ayudar a crecer, te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y a través de la palabra del Señor te vas a poder enriquecer, vas a poder seguir las instrucciones. Esto no es de que esto no le agrada a Dios, esto no quiere que Dios haga, o de que has nacido de nuevo un niño y como niño vas a aprender a querer a caminar. Pero antes de aprender a querer caminar o a correr, empiezas a gatear, necesitas que alguien te lleve de la mano. Y de ahí en adelante empieza una carrera bien hermosa en la cual nosotros queremos ser parte de maestros tuyos, ya que también nosotros tuvimos a maestros como nuestro pastor, como los hermanos maestros de escuela dominical, evangelistas, otros ministerios que nos ayudaron a nosotros a poder crecer en la fe del Hijo de Dios, a ser un hijo de luz, un hijo que ya no anda en las tinieblas, que ya no anda haciendo lo malo, que ya no anda practicando lo malo. Pero para eso fue importante llegar a ser discípulo. Jesús llamó a sus discípulos, él les decía, sígueme, te haré pescadores de hombres. Llamó por ejemplo, al apóstol Pedro, que era un hombre que dice, de acuerdo a la escritura, que era un hombre del vulgo, del gueto, del pueblo, y no era un hombre letreado, no era un hombre que usted pueda decir, se graduó de las mejores escuelas de aquel entonces. El Señor le puso gente común y corriente, no gente tan dotada, y gente que lo siguió a distancia. Y lo bonito de ser discípulo de Jesús es que Él nos llama a personas capaces, sino que Dios capacita a los que llama. Todo es que nosotros nos dejemos moldear y estemos dispuestos a ser un discípulo. Un discípulo, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es esa palabra tan extraña? Tal vez para muchos esta es la primera vez que oyen qué significa ser discípulo. Vean, en el tiempo de Jesús, las personas que eran discípulos, ¿verdad? Para empezar, los rabinos tenían y escogían a sus estudiantes. Ellos cuando escogían a un estudiante se preguntaban, ¿puede este estudiante llegar a ser como yo? Los evaluaban y veían
Y si un rabino aceptaba a alguien como discípulo, era porque el rabino consideraba que le podía enseñar todo lo que él sabía y que su discípulo iba a llegar a ser como él. Entonces, cuando hablamos de discípulos de Jesús, cuando nosotros, Cristo nos ha llamado y nos ha dado nueva vida, Él nos escogió. La Biblia dice que no nos escogí, no me escogieron ustedes a mí, le dijo Jesús a sus discípulos, sino yo os escogí a vosotros. Entonces, cuando Dios nos escoge, nos está diciendo, vas a llegar a ser. Si tal vez ahorita nos vemos como que no podemos llegar a ser como Jesús, nos comparamos con Él y decimos, es imposible, pero vamos a llegar, porque esa es la meta y Dios nos va a dar la gracia. Sí, amén. La definición para un discípulo es uno que aprende instrucción de otro. Un discípulo no era solamente un alumno, sino un adherido. Por eso se hablaba de ellos como imitadores de sus maestros. Todo cristiano es llamado a ser discípulo de Jesús, y esto significa que seguirá a Jesús y pondrá las declaraciones de Jesús primero en su vida. No importa lo que le cueste a sí mismo. De modo que un discípulo cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo, con el deseo de aprender de Él y vivir según su ejemplo. Amén. Eso es bien importante. El vivir según el ejemplo de Jesús. Que muchas personas creen, bueno, acepté a Cristo, voy a la iglesia y ya soy cristiano. Pero no, un cristiano no es una persona que lleva una Biblia bajo el brazo nada más, sino que es alguien que vive y que es como Jesús. Porque a los cristianos les llamaron primero cristianos porque se parecían a Jesús y por eso dijeron, ah, son cristianos. No era un seudónimo nada más por así. Entonces, lo que leía usted, hermano Rigo, sobre seguir y vivir el ejemplo de su maestro, ¿verdad? Eso es bien importante. Jesús nos dio ejemplo de cómo vivir. Y en Efesios, vamos a leer lo que dice Efesios, ¿verdad? Sobre cómo Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a leer un versículo cada uno con hermano Rigo. Dice, sed pues imitadores de Dios como amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, un olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si aquí el versículo 1 empieza y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Muchos niños vienen y miran a su papá y le preguntan, ¿y tú como quién quieres ser? Y dicen, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Y nosotros con Cristo somos hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de venir a Cristo éramos criaturas de Dios, pero ahora que venimos a Cristo somos constituidos hijos de Dios. Y un hijo empieza a imitar a su padre. Y para empezar sabemos que Dios es amor. Dios quiere que andemos en amor y que todo lo que es desagradable a sus ojos, empezando con lo que ya leímos acá, lo dejemos y empecemos a vivir una vida limpia, una vida íntegra, una vida diferente. Alguien viene a Cristo y su vida no cambia y sigue viviendo en pecado y no deja a un lado el pecado poco a poco. Muchas veces es un proceso. Sintiéndose bien, esta persona realmente no ha conocido a Cristo, porque el que viene a la luz es constituido hijo de luz. Pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, ya no puede, ya no se siente bien. Antes mentía, pero si ahora es cristiano y de verdad Dios hizo una obra en su corazón, ya no se siente bien mintiendo. Antes tal vez robaba, pero ahora ya no siente paz cuando roba.
etcétera, ¿verdad? Tal vez vivía en adulterio, pero vino a Jesús, Dios lo cambió y ya no se siente tranquilo en adulterio, ¿verdad? O en fornicación, porque ahora él es una nueva criatura. La naturaleza de Dios está en él. Entonces, Dios quiere que nosotros empecemos a vivir como hijos de Dios. Y yo creo que eso muchos lo pueden ver como una tarea muy difícil, ¿verdad? Empezando por amor, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. Cuando vemos las demandas de Dios, que dice que amemos a nuestros enemigos, que le hagamos mal a los que nos persiguen, que bendigamos y no maldigamos. O sea, tantas cosas que uno ve, el mismo Cristo dijo que el que codicia en su corazón a una mujer ya adulteró con ella. O sea, vemos que el estándar del evangelio verdadero es bien alto. Y humanamente creo que todos ahorita están con esta carita, ¿no? Que, uy, qué difícil. Y nosotros les queremos decir algo. No, no es difícil. Es imposible. Humanamente esto es imposible. Dar la talla de Jesús, ser perfectos como Él, no es posible por nosotros mismos. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Verdad? ¿Nos Rigo? Sí, al principio, cuando uno acepta al Señor Jesús, es necesario estar continuamente asistiendo a la iglesia, a los servicios de escuela dominical, servicios evangelísticos, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de la palabra, y Dios va a poner en tu corazón, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, la necesidad de pedir perdón a Dios. Vas a sentir la paz, el perdón de Dios. Entonces Dios va a poner en ti un sentir de pedir perdón a aquellas personas que has ofendido. Yo recuerdo que empecé a llamar por teléfono a mis hermanos, a mis hermanas, a mi papá, a cualquier persona que yo, inclusive dije, si acaso les ofendí, pido perdón, y ellos, oh, no te preocupes, parte del pasado. Entonces, es necesario que Dios va a ir trabajando contigo. Dios no te va a dejar solo, no te va a desamparar. El Espíritu Santo viene a tu vida y te va a ayudar a mirar a las personas de diferente manera. Recordemos que el hombre y la mujer ha sido creado a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, tú no vas a ver, no importa su raza, su color, de la manera que es el hombre, alto, bajo. Tú vas a ver a cada hombre. Esto te va a ayudar bastante. Tú vas a ver al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces tú no lo vas a maldecir ya. Tú no vas a declarar la palabra de maldición, mucho menos lo vas a odiar. Al contrario, vas a amarlo, vas a pedir como Señor, perdónalo, ayúdalo, no sabe lo que hace. Señor, bendígalo. Para eso hemos sido llamados, hemos sido creados para bendecir y no maldecir. Entonces, va a empezar por medio de tu círculo familiar, vas a empezar a amar, a ver a tu familia de otra manera, y más cuando ellos no son creyentes, no son seguidores, no son discípulos, y cuando no han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que hacer una gran diferencia. Nosotros somos creación de Dios, pero cuando recibimos a Jesús, el Hijo de Dios, ya somos hechos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Y también hay un gran error, que el mundo está confundido. Ellos piensan que todos ya somos hijos de Dios. No, es necesario aceptar a Jesús, dar el primer paso de fe, a recibirlo como Señor y Salvador. Entonces, porque antes había una enemistad entre Dios y el hombre, y Jesús es el mediador. Entonces, cuando nosotros lo recibimos, lo aceptamos y reconocemos y nos unimos a la familia de Dios, vamos creciendo en gracia y en conocimiento. Y el Señor va trabajando con nosotros, te va transformando tu corazón, te va transformando tu vida, tu manera de estar, tu manera de pensar, de conducirte. Miras la vida de esta manera diferente. Amén. Y lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Es lo que usted está diciendo, de que Dios es el que empezó la obra, Él nos hizo hijos de Dios,
Y él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la obra que Dios empezó en nuestros corazones, ¿verdad? Es algo que Dios se propuso y Él es el que la está perfeccionando en nosotros siempre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos enseña muchas de las áreas que nosotros debemos corregir. Por de diferentes situaciones venimos y nos damos cuenta que hay situaciones que debemos arreglar, que se deben enderezar en nuestras vidas. Y entonces Dios nos las muestra, no para que nos frustremos, no para que digamos, no, si ese es el evangelio, salgo corriendo, sino que Dios quiere que nosotros vengamos y que nos humillemos delante de Él, que le pedimos perdón, que reconozcamos, Señor, en esta área yo estoy mal y necesito que me ayudes, necesito que me cambies, necesito que quites este pecado de mí. El salmista le decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame con mi sopo, le decía. O sea, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede cambiar, el único que puede quitar esos malos hábitos con su ayuda, su gracia es Dios. Entonces, si nosotros venimos a Él y reconocemos que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, dice la Biblia. Yo vengo con Él y le digo, Señor, mira, yo quiero dejar esto a un lado, yo ya no quiero pecar, yo no quiero desagradarte. Dios nos muestra si estamos haciendo fornicando, si estamos mintiendo. El Espíritu Santo viene y nos dice, eso está mal, eso es pecado. Y nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a dar su poder para poder vencer. Para Dios, recordemos que no hay nada imposible. Amén. Y recuerdo, unos años atrás estábamos evangelizando en las calles de la ciudad de Dallas, debajo de los puentes y en los barrios, ah, que pues, usted podía mirar a las personas en las calles, sucios, mal vestidos, pelo largo con barba. Usted puede mirar rápidamente. Entonces, estábamos repartiendo platos de comida. Era para el fin de semana de Acción de Gracias. Y había una iglesia que estaba repartiendo platos de comida, de, ah, el platillo tradicional. Entonces, decidimos llevarle a la gente que no tiene casa, que no tiene hogar, que vive ahí, llevarles platos de comida. ah, y no solamente los platos de comida, sino que también le llevamos la palabra al Señor. También le orábamos, pero le pedíamos permiso, primeramente, mira, aquí está tu plato, comida, puedes comer, y ellos lo recibían y comían. Entonces ya empezábamos a charlar, a hablar con ellos, uh, y le decíamos, podemos orar por ti, y ellos sí, humildemente agachaban la cabeza y recibían la oración. Entonces también le decíamos, ¿te gustaría aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador? Él puede transformar y cambiar, sacarte de este estilo de vida. Entonces ellos empezaron a confesar parte de su vida, sus pecados, unos lloraban, unos querían salir del mundo de las drogas, del alcoholismo, de las calles en las cuales estaban metidos. Y recuerdo mucho un hombre que me decía que él en las noches ya no podía dormir, que miraba que un perro bien feo que lo miraba, un perro tipo monstruo que lo perseguía y no podía dormir en las noches. Entonces ella me comentó un pecado que había cometido, lo cual lo estaba siguiendo, era buscado por la ley. Entonces este hombre, yo le dije, mira, digo, yo no soy nadie para cuidarte, pídele perdón a Dios, Él se va a encargar de tu vida. Y sí, gloria a Dios que él aceptó al Señor Jesús como Señor y Salvador, sus pecados fueron perdonados, lo confesó, lloró y le pidió perdón a Dios. Y pues sabemos que Dios se encarga de este tipo de personas. Recordemos que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y Dios vino a llamar, no vino a llamar a justos, no a pecadores, al arrepentimiento. Pero no solamente en las calles está la necesidad. Cualquier persona puede estar sin Dios, un profesional, un abogado, un médico, y estar sin Dios, y vivir sin Dios. Pero a estas personas también le tenemos que dar el mensaje, a todo tipo de personas, a toda la humanidad,
hacia Amén, hombres. porque no hay excepción, todos hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. La profesión no me da la salvación, ¿verdad? Gracias a Dios si uno es profesional, pero la paz con Dios yo no la gano por mucho que esté en una aula universitaria o conozca mucho. Cuando yo estuve en Corea, tenía un conocido que estudiaba para doctorado y un día platicando me decía, mire, yo tengo problemas con la pornografía. Y era un estudiante de doctorado, ¿verdad? Una persona muy inteligente, sin embargo, tenía un grave problema y no sabía cómo dejarlo. Y me decía, a mí me da vergüenza y yo sé que el día que tenga a mi novia, pues me da pena porque ella no sé ni cómo me vería, porque yo tengo ese problema. Y yo le hablaba de que Jesús lo podía liberar, ¿verdad? Y porque la palabra de Dios dice, y lo vamos a ver ahorita en Romanos capítulo 5, versículo 20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia es un favor inmerecido de Dios. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, es un poder que Dios viene, Dios nos habla, pero no nos deja solo así. Él nos da su poder. El evangelio es un empoderamiento divino de Dios para poder vencer el pecado. Si yo tengo una tentación muy grande, yo soy débil en una situación. Pablo decía, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, estoy pecador y digo, Señor, mira, como este hombre que usted decía, Dios estaba dispuesto, Dios lo perdonó, Dios lo limpió, ¿verdad? Pero no Dios solo nos perdona y nos limpia, sino que nos da su poder para vencer. Entonces nosotros tenemos ahora un poder sobrenatural que viene directamente de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace que el mentiroso deje de mentir, que el ladrón deje de robar, que el que mataba ya no mate, que el que hurtaba no hurte más, ¿verdad? Que deje el pecado. Es el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Y, y es bien notable, por ejemplo, ni un cristiano puede decir que hace las cosas por sí mismo, porque no es de nosotros. Yo tuve una experiencia de que en el trabajo donde yo estaba, en el laboratorio, había una persona que me hacía la vida imposible, ¿verdad? Y era una muchacha, pero que de verdad me hacía la vida de cuentos. Y al principio, pues yo oraba por ella y todo, pero llegó a tal punto de que yo de verdad nunca había odiado a alguien, pero llegué a odiarla, y yo ya era una persona cristiana y Dios como que enfrentándome a un área en mi vida que yo nunca había visto. Y cuando Dios me mostró, me dijo, tú la odias. Y la Biblia dice, ama a tus enemigos. Y Dios me habló. Yo me fui a encerrar un baño y le dije, Señor, tú sabes que yo no la amo, yo la odio, pero sé que tú la amas. Dame amor por ella. Y le digo, yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Tú tienes poder para darme, Señor, dame poder para amar a esta persona. Y le lloré a Dios y reconocí mi pecado, mi debilidad y todo. Y yo sentí el poder de Dios, la visitación de Dios ese día que yo salí de ese baño con un corazón que sentía amor por esa persona. Yo me quedé admirada de verdad de cómo el poder de Dios puede obrar y está al alcance de que nos humillemos, que reconozcamos nuestra situación, ¿verdad? Y para algo como eso, para otras situaciones, ¿verdad? Dios tiene poder, pero lo importante es que nosotros tengamos la voluntad de venir a sus pies y pedirle, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo de verdad quiero ser como Jesús. Porque una de las cosas es que Dios nos llega a enfrentar y a darnos cuenta que nuestro pecado puede destruir. ¿Cuántas familias no están destruidas por el mal carácter? ¿Cuántas familias no se destruyeron por el adulterio? ¿Cuántas personas no están en la cárcel porque robaron? Dicen, nuestro pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado llega a destruir y Dios nos enfrenta y nos dice, mira, tu pecado te va a destruir y no solo te destruye a ti, destruye también a tu familia, a la gente alrededor. Cuando nos damos cuenta de eso, es cuando clamamos y decimos, Dios, líbrame. Pablo decía, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al final dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Que Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, nos da su poder para vencer. Y ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y somos capaces de caminar como Dios quiere que caminemos.
Amén. A través de la escritura, de la Sagrada Escritura que estamos trayendo toda esta información y presentándola, es la única manera la cual Dios te puede enseñar el camino, cómo vivir, cómo cambiar tu estilo de vida. Y era que eres una persona sin el Señor, sin el amor de Dios, que buscabas el amor con una mujer para sentirte amado o quizás tal vez. Entonces, es un pecado de fornicación tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y lamentablemente, dentro de la adolescencia, ese pecado se, se va a manifestar muchas veces. En las escuelas de este país, lamentablemente, las niñas de 14 años ya han tenido su experiencia en relaciones sexuales. Uh, no por fecha de ver, los embarazos. Ya pueden mirar a niñas a pequeña edad, adolescentes, embarazadas. Entonces, eso significa que tuvo una relación sexual con los jóvenes. Y Eso es muy triste, ¿verdad? Porque las personas, o sea, las señoritas llegan a un punto donde no se valoran a sí mismos. Muchas muchachas, porque quieren amor, por soledad, porque quieren retener el amor de un hombre, de un joven, se entregan a ese hombre, pero el hombre que te ame te va a respetar. Y hay algo que es bien importante saber, es que muchos toman esto, hombres agarran esto como tomar una Coca-Cola. Si tú te tomas la Coca-Cola y tiras el envase y muchos hacen eso, o sea, media vez tienen relaciones con una muchacha, luego se olvidan en ella. Yo conocí a una señorita, ella era chinita, era muy linda, ella muy bonita y se enamoró de un hindú. Y entonces ella tuvo relaciones con alguien y pues él se enamoró de él, fue a su apartamento, tuvo relaciones con él y al día siguiente él ya no quería saber nada de ella. Y le dice, mira, yo contigo no puedo hacer nada porque tú no eres de mi casta, tú no eres hindú y así como tirar una botella, ¿verdad? Como tirar un envase. Ella totalmente frustrada, se sentía utilizada, ¿verdad? Y no amada. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros y para sus hijos, ¿verdad? Él quiere que seamos como Jesús y lo que usted decía, ¿verdad? Que cómo podemos llegar a ser como Jesús. Y aquí pues en Segunda de Corintios Dios nos habla de lo que significa y para empezar tenemos que tener comunión con Dios, hablar con Él. Y si nos ayuda hermano a leer Segunda de Corintios 3:18. Sí, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. O sea que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vean, es como cuando nosotros tenemos un amigo o un novio o algo así y pasamos mucho tiempo con esa persona, de repente resultamos haciendo las mismas mímicas, las mismas muecas, dicen, usando las mismas palabras, a veces hasta el acento se pega. Entonces, ¿por qué? Porque estamos mucho con esa persona y llegamos a, de alguna manera, se le llega a incrustar o a pegar algunas cosas. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en oración, ¿verdad? Él nos transforma, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Y quién lo hace? El Espíritu del Señor. Pero tenemos que darnos ese tiempo de pasar con Dios, de hablar con Dios. Eso es la oración. Pablo decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchos no tenemos tiempo de hincarnos unas 2, 3 horas, pero la oración la podemos hacer en cualquier lado. Dios me ha respondido a mí oraciones que he hecho caminando en la calle. A veces saliendo del elevador, le oro al Señor, le digo, Dios, mira tal cosa. Y cuando veo la respuesta de Dios, eso es increíble. O sea, la oración es una de las herramientas más poderosas, de las bendiciones más poderosas. Es hablar con el mismo Dios. Sí, amén. Orar en todo tiempo, en todo momento, es necesario estar en comunión con Dios. Cuando vas manejando rumbo al trabajo, caminando, en la iglesia, en el templo, en tu cuarto. Ya a veces no tienes una cama, ahora, comunícate.
Padre, y empiezas a clamar y a pedir, y Dios te contesta. Su oído está presto para nosotros, ya que es nuestro Padre y Él quiere que nos comuniquemos con Él. Y entonces, y también Dios habla para atrás. A través de su Santo Espíritu te recuerda un texto bíblico, una palabra, y te la repite cada vez en tu mente. Entonces, cuando tú dices, Dios me está hablando. Y, o de una u otra manera, Él hace que su presencia sea real en tu vida. Amén. El camino del Señor es bien bonito, es hermoso, y más cuando yo puedo decirlo, ¿verdad? De mi experiencia, en mi caso, cuando no conocías a Dios. Tal vez uno fue criado en un lugar de, católico, ¿verdad? Como en mi caso, mirabas un santo por aquí, un cuadro por allá, y ibas de vez en cuando a la misa, pero no era que tenías un conocimiento de Dios, sino que hasta que llegas a un momento donde tú hay un interés por conocer de Dios. ¿Quién es Dios? En verdad Dios existe. Llega un momento en tu vida donde Dios se da a conocer a ti, donde Dios te pone esas preguntas, donde Dios se puede revelar a tu vida y donde Dios quiere que le conozcas a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de esa persona la puedes leer muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, o ir a una iglesia donde se predica el evangelio se predica la palabra de Dios, y empiezas a llenarte, a empaparte, y empiezas a aprender a orar, a leer la palabra. Dios te da revelación, conocimiento. Dios no es un Dios que dice no hagas esto o aquello. Dios te da la libertad, pero Dios pone también en ti un temor reverente, en el cual tú dices, yo ya no puedo hacer lo que antes hacía. Yo ya no quiero ofender a Dios, yo ya no quiero pecar. Ya conocen la palabra que es el pecado, que es errar al blanco. Uh, y Dios empieza a poner reverente, Dios empieza a poner tu palabra en ti. Entonces Dios te recuerda de esa palabra y Dios te hace fuerte en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Simplemente apártate de todo aquello que tú crees y piensas que te va a hacer sentir mal, o que te va a, a caer, a que tengas que ponerse lo mismo. Apártate, Dios te va a fortalecer, Dios te va a proveer la salida. Dios no nos va a dar cargas que no podamos llevar. El poder de Dios es real, el poder del Espíritu Santo es glorioso, Dios nos lleva de gloria en gloria. Dios quiere que le conozcas más, que sepas cuál es el propósito. Y el caminar, Dios te hace llamados a que tú puedas también servirle, que tú también puedas recibir un ministerio de maestro, de predicador, de evangelista, de pastor, de todos los que Dios tiene, de servir, de estar en el coro, de ser, tienes buena voz, de ministrar en alabanza. Inclusive hay muchos cargos, muchas dones, muchos talentos que Dios te puede dar, y que los puedes usar para la gloria y honra de su nombre, y son necesarios para edificación del cuerpo de la iglesia, para que tú puedas edificar ahora. Yo me acuerdo que tenía dos de mis amigos cuando llegué a la iglesia, y yo los miraba, predicaban, cantaban, y wow, y dije, wow, Señor, eso está bien bonito cómo los usas. Entonces tiene que haber un conocimiento que Dios te está dando. Entonces, palabra en Romanos 12, 1 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no te va a dejar en lo mismo. Dios no te va a dejar ahí en el mismo conocimiento. Dios constantemente, tu mente se va a ir renovando, vas a ir creciendo en gracia y en conocimiento. Dios te va a ir enseñando, eres un discípulo, eres un aprendiz, vas a aprender cómo Jesús pudo salir de diferentes problemas, situaciones en la vida. Y recordaba aquellos dos de mis hermanos que ahora ya están sirviendo al Señor en diferentes
parte de la ciudad, yo lo miraba y dije, wow, Señor, ah, hablaban de la palabra de Dios, predicaban, enseñaban. Yo decía, y ellos eran parte de edificación, me edificaban, pero va a llegar un momento en tu vida que tú también vas a enseñar a otros, que tú también vas a edificar a otros, y no vas a quedar ahí en el mismo nivel de conocimiento, sino que tu conocimiento va a ir creciendo. Pero para eso tienes que pedirle sabiduría, entendimiento al Señor, y la va a dar. Y Va a leer llegar la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la fuente de toda, de la sabiduría de Dios. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, a través de la Biblia podemos conocer cómo es Dios, ¿verdad? Y lo que usted hablaba, Dios le renueva a uno el entendimiento, le hace a uno ver las cosas, lo que tú mirabas antes, bueno, ahora Dios te enseña, wow, para Dios esto es pecado, para Dios esto no está bien. Entonces uno empieza a ver las cosas y ahí es donde se renueva la mente. Y lo primero que pasa cuando tú cambias de actitud es que cambias de mentalidad. Entonces, tal vez la persona que antes robaba pensaba, bueno, llevarme los lapiceros del trabajo no es pecado, o sea, me llevo los lapiceros, o me robo algo de la casa del patrón, no importa, a ellos les sobran. Ya cuando vienen a Cristo, su mente es cambiada y Dios dice, no robarás. Y entonces viene y dice, no, eso está mal lo que estoy haciendo, tomar las cosas no son mías. Y Dios empieza a cambiarlos. Y lo maravilloso y emocionante es vivirlo. O sea, vivir el Evangelio y ver cómo el Espíritu Santo, cuando vamos a pecar o nos vamos a equivocar, nos habla y trae a nuestra mente la palabra, ¿verdad? A veces yo estaba en situaciones difíciles y como Proverbios, ¿verdad? Me gusta leerlo todos los días. Entonces, Proverbios dice que el sabio, ¿verdad? No da rienda suelta a su enojo. Y entonces a veces yo me molestaba y todo, pero decía, no, yo tengo que, la Biblia dice que el sabio no tiene que dar la rienda suelta a su enojo. Cuando a veces la gente dice, te has enojado, decir lo que querrás, pero Dios le habla a uno. Entonces, es bien emocionante y bien bonito ver cómo Dios le va hablando a uno y llega a uno a actuar, no como uno pensaba o la gente piensa, sino que como Dios quiere, ¿verdad? También a veces alguien le habla a uno de mal humor y le grita a uno. Y Proverbios dice que la palabra suave hace bajar el furor. Entonces uno ya sabe que alguien que esté de mal humor no le tiene que contestar igual, sino que hay que ablandar la palabra para que eso. Entonces, uno empieza a actuar y mira que la Biblia funciona. Alguien me decía, ¿y por qué crees tanto la Biblia? ¿Y por qué tanto la amas y todo? Y le decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo antes también era escéptica, o sea, cuando antes yo nací en un hogar cristiano y todo, miraba los defectos de las personas y todo eso, pero yo decidí poner a prueba la Biblia, o sea, si es la palabra de Dios, funciona, ¿no? Entonces, a poner en prueba sus mandamientos, si la obedezco, sus promesas se cumplen. Y ahí fue como empecé a darme cuenta que la Biblia realmente funciona. Y yo les decía, ¿sabes qué? Yo he comprobado que las promesas de la Biblia funcionan, que funciona lo que la palabra de Dios dice, que de verdad, si tú haz la prueba, alguien te está hablando mal y contéstale de buena gana, vas a ver cómo lo dejas en shock y a veces, ok, y se calman y se bajan de la nube, como decimos. Entonces, pero la palabra de Dios le enseña a uno cómo vivir, cómo relacionarse. Acuérdense que el evangelio, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, prójimo como a ti mismo. O sea, es una relación directa con Dios, pero también con mis semejantes, ¿verdad? Entonces Dios está muy interesado en cómo vivimos nosotros con nuestros semejantes. Y pareciera que a veces es difícil, pero hay un versículo que a mí me gusta mucho y es con el que vamos a concluir el día de hoy, ¿verdad? El versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa qué tan bajo hemos caído, no importa qué tan malas personas nos vemos, o no importa cuán lejos nos vemos de la meta, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Amén. Entonces, no sé si quiere pegar algo más. Sí, amén. Pues nos gustaría orar por todos aquellos jóvenes que están escuchando este programa y quisiéramos saber de ustedes. Vamos a poner estos programas para que sean de bendición y edificación. Y si tienen algún tema que ustedes quisieran que hablásemos, también con mucho gusto podemos estudiarlo y presentarlo para ustedes. Ah,
Y vamos a orar por aquellos jóvenes que están pasando por necesidades o por problemas o que están bregando con un pecado que les hace difícil de romper. Sabemos que el enemigo a veces quiere traer yugo, quiere traer cadenas, quiere traer redes y ponerle trampa a cada uno de nosotros. Pero vamos a implorar por el poder de Dios, ya que a causa de la unción todo el yugo es podrido, es quebrantado en el nombre de Jesús. Toda cadena es rota, toda red es totalmente quebrada, todos grilletes, toda trampa del adversario la vamos a declarar y orar por el poder y la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que todo aquello que venga a perturbar la vida de la juventud, toda tentación, podamos vencer todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos, hermana. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos invocando ese nombre que es sobre todo nombre, ya que estamos en tu poderosa presencia, Señor mi Dios. Te pedimos por aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que están pasando a problemas, a situaciones en las cuales el enemigo ha tomado ventaja. Padre, reprendemos al adversario, todo demonio, su vida. Padre, declaramos mentes libres, cuerpos libres, declaramos, Señor mi Dios, Padre, corazones libres con la palabra. Señor, dice que tú eres fiel y justo para perdonar. Padre, declaramos nuestro pecado, invocamos aquella área que está, Señor mi Dios, Padre, imponiéndose aquella área, aquel pecado, el problema, lo declaramos y te pedimos, Señor Jesús, que vengas, Padre, ayudarnos, que tú vengas a ayudar a cada joven, a cada jovencita, Padre, de Jesús. Confesamos todo aquello, Señor Dios, que no es de tu agrado, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser fieles. Padre, ayúdanos a salir de todo problema, ayúdanos a salir, Padre, de todo aquello, Señor mi Dios, que no nos conviene como a hijos, como a santos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro ayudador. Gracias porque has rompido cadenas. Gracias porque has rompido todo el yugo, todo lo lo has desechado, lo has destruido con la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Padre. El nombre de Jesús es un nombre que sobre todo nombre. Dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias por la salvación. Gracias por librarnos, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Le decimos a los jóvenes, le decimos a la ciencia en general, Padre, y a ti es la gloria y la honra por permitirnos estar, Señor mi Dios, alcanzando, Padre, a las almas y enseñando a los jóvenes en este programa que tú has puesto en los corazones de poderlo hacer, conectados. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por sus vidas. Estamos a la orden siempre. Acá les dejamos nuestros correos, ¿verdad? Para que nos puedan escribir. Déjenos saber de ustedes, como decía el hermano Rigo, ¿verdad? Y cualquier tema del que quieran hablar, tal vez no se atreven a hablar con sus papás, no quieren hablarlo con los amigos, podemos platicarlo por acá y darles el conocimiento y qué es lo que Dios opina sobre lo que ustedes quieren saber. Y ahora nos despedimos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta pronto. Hasta la próxima. Te vemos en Conectados el próximo programa. Dios te bendiga.